¿Arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir. Hoy, bueno, es para nosotros un lujo estar aquí presentando y hablando del panorama del cómic vasco en una ocasión tan especial. Este año la librería Joker, un referente importante para todos nosotros, los que estamos aquí sentados y para muchos de los que estáis ahí, cumple 30 años y con motivo de la celebración nos han pedido que hablemos del panorama del cómic vasco. La idea es intentar ver diferentes puntos de vista, diferentes generaciones, para que podáis tener una visión de conjunto de cuál es la situación del cómic en este momento. Tenemos con nosotros, vamos a ir presentando poquito a poco a los protagonistas. Las protagonistas en este caso tenemos a mi vera, tenemos a Paula Estevez. Paula Estevez realiza el Festival de Fanzines Guillotina, junto con Maite Caballero realiza la revista Hijos Acabados. Ha trabajado también en Tupús, un colectivo euskaldun feminista en viñetas, y bueno, tiene muchas aventuras que vamos a ir conociendo. Fuerte aplauso para ella. Un poquito más a la derecha contamos con Alex Orbe. Alex Orbe es un todoterreno de la ilustración y del cómic. Empezó en la animación en el Bilbao de los años 90, un Bilbao que luego iremos viendo, no tiene mucho que ver con el que conocemos hoy en día. Vosotros sois muy jóvenes, pero la verdad que en aquel entonces el cómic era muy diferente. Él ha trabajado en todos los sitios, en todas las circunstancias, y lo peor es que lo ha hecho bien, así que le siguen llamando. Así que bueno, fuerte aplauso para él. Y ya para terminar tenemos a Josune Urrutia. Josune Urrutia, además de una gran dibujante, también se ha movido siempre en el ámbito de lo social y lo asociativo. Es una de las impulsoras, creadoras de Dibuja todo el rato. También hablamos antes de cómo hay un momento en el que Bilbao no era tan común ver el dibujo, y ya se enfrentó y consiguió que la gente saliese a dibujar por el gusto de hacerlo. Y es algo que todavía se sigue haciendo. La relato. Con Bea Aparicio, con un montón de gente, pero bueno, la relatoria gráfica, la ilustración, el componente social de todos sus trabajos hace que el cómic esté llegando a nuevas direcciones, que vamos a ir viendo poquito a poco. Fuerte aplauso para ella. Y bueno, esta es una historia coral, así que si queréis vamos a ver primero, cogiendo las gafas, eso sí, hablábamos un poquito de los contextos. Para hablar del panorama del cómic vasco quizá tenemos que ver primero de dónde venimos. Hemos pedido a Sicilia, 1933. Casi. Hola, muy buenas. Soy Quique Martín, periodista emérito de Radio Euskadi, es decir, que soy periodista jubilado, dedicado muchos años a la cultura, y dentro de la cultura también, por ejemplo, al mundo del cómic. Antes de hablar de estos últimos 30 años ligados a Joker y ligados también a mis lecturas y al cómic vasco y tal, me gustaría hacer un poco de repaso histórico, por decirlo de alguna manera, a mi trayectoria como lector. Los viejunos ya sabéis que tenemos estas cosas, que somos un poco pesados y tal, como antiguamente con la mili y esas cosas. Bueno, yo me crié en los años 60 con los TVOs que había en aquella época, principalmente la escuela Bruguera, Pulgarcito, Teveo, Capitán Trueno, antes, claro. Luego llegaron los superhéroes de DC, de la Marvel. Había ya cosas del cómic franco-belga, sobre todo de la editorial Pilote, que aquí se recogió en una revista efímera que se llamó Bravo, pero que a mí me abrió un mundo. Pero mi nacimiento al cómic adulto se produce en los 70, con una pequeña introducción entre el año 70 y 73, con la revista Trinca, efímera, pero que ya introdujo un cómic distinto, enfocado al cómic adulto, y ya a finales de los 70 cuando pasen las revistas en España, y ahí el boom de las revistas, Totem, El Jueves, 1984, El Víbora, Cairo, Cimoc. Aquí en Euskadi principalmente tuvimos el cómic de Ipurbeltz durante una temporada, algunas revistas como Euskadi Sius, también aparece Temeo, está Ikusager, de la editorial de Ernesto Santolaya, que nos dio tantos cómics maravillosos, sobre todo relacionados con la historia. Y luego teníamos la suerte de que en la prensa de la época había grandes dibujantes, humoristas como Antonio Lariaga y Juan Carlos Aguillor, que nos hicieron la vida un poco más fácil. Que no se me olvide
mencionar también ya en los años 80 a Riet y sus dibujantes, al guionista Riet y sus dibujantes, que bueno, que nos abrieron un mundo, principalmente publicando primero en Francia y luego entre nosotros. Claro, las revistas caen y yo hay un momento que me desengancho totalmente del cómic, ¿no? Y que me dedico a mi actividad profesional y que el cómic pasa a ser una cosa muy en segundo plano, ¿no? Pero entonces, hace 30 años aparece Joker. Y yo me engancho de nuevo al cómic gracias a esta gente. Y luego gracias también que de alguna manera a través de Joker y con amigos de Joker se crea la editorial Astiberri, y ahí ya podemos ponernos en contacto con mundos como los de Baruch, Ray Thompson, Burgeon, Peter, Delis, Jeff Lemire, o sea, mucha gente, ¿no? Paco Roca, Zapico, Rubin, Flavita Banana, Laura Pérez, de estas más recientes y tal, y entre nosotros pues Javier Di Susi, Mauro Entriago, Julen Rivas, Garluc, Alex Macho, Raquel Alzate, Alex Sorbe, Iñaquet, en fin, aquello fue una explosión absolutamente maravillosa. Además que coincide en la aparición de Astiberri con la aparición también unos años después de la revista Sabiroy, la revista de las Icastolas, donde se crea también un corpus de autores vascos realmente fabuloso, ¿no? Ahí está Asís Cumaneta, Dani Fano, Los Landa, Rivas, Marcos, Aldieroa, Iñaki Holgado. La verdad es que hay mucha gente, ¿no? Y luego poco a poco también vamos descubriendo a otros autores vascos como Josune Urrutia, Maya Urza, Santiago Valenzuela, los superheroicos, Ángel Unzueta, Miquel Janín. Y todo esto unido a que también aparecen por toda esa época los Chris Ward, los Seth, los Daniel Close, pues hace que el cómic vuelva a ser una parte muy importante de mi vida. Y dicho todo esto, en mi vida personal y en mi vida profesional, porque claro, el cómic empieza a tener un estatus que hace que presentar a la gente del cómic, entrevistar a la gente del cómic en una radio generalista, como en mi caso era Radio Euskadi, pues ya no estaba más visto. Antes, hay que decirlo todo, cuando llegábamos a alguien del mundo del cómic a entrevistar a la radio, nuestros jefes nos miraban como diciendo, oye, vosotros chalaos, ¿a quién traéis? A otros chalaos como vosotros. En fin, ese tipo de cosas. Así que ahora todo está mucho más normalizado, hay un corpus creativo muy potente, tanto de Euskadi como de fuera de Euskadi, y los que hemos estado tanto tiempo en el mundo del cómic, pues no podemos hacer más que agradecer a toda esta gente que ha estado operando durante tantos años, como son la gente de Joker, por habernos marcado un camino y haber creado un hueco para nuestras aspiraciones culturales. Así que ya termino porque os he dado la chapa suficientemente. Gracias, hasta luego. Pues aquí, bueno, nos pone un poquito en contexto Quique, cómo empezó él como lector, porque al final yo creo que la historia del cómic vasco es también la historia de lectores y lectoras, ¿no? Que al final a veces pasas al otro lado de la barrera. En vuestro caso, ¿cómo era el contexto cuando vosotras empezasteis a interesaros por el cómic? ¿Cómo era el medio que encontrabais? Alex, por edad. Digo, así nos podemos remontar a los años que un poco tienen que ver. Allá en la prehistoria. A ver, es que si quitas la década de los 60, mi vida es un poco parecida a la de Quique. Yo recuerdo los cómics de Bruguera, me los traía Ita todas las semanas, una vez al año un Asterix o un Lucky Luke, que era la gran fiesta. Pero cuando ya tenía claro que quería ser dibujante, que quería dedicarme a esto, fue ese estallido que murieron todas las revistas de repente, y de repente era un erial, parecía que el cómic había terminado. Estaba Camaleón Edición sacando unas grapitas que sacaba 3 al año y no había nada. Entonces es verdad que la llegada de Astiberri, la Píldoras Azules, para mí es un poco el detonante de hay otro tipo de cómic que se puede hacer, porque es verdad que la aventura de Cimo, que de ese tipo de cosas, se estaba quedando viejuna. Parecía que si pasabas cierta edad ya no había cómics para ti, ¿no? Era todo demasiado juvenil. Y no sé cuál era la pregunta.
Sí. Coincides en tiempo, en esos años 90, con una generación que también aspiraba a hacer cómic, pero que tampoco tenía mucho suelo en el que moverse. Autores como Alex Zambis, Sedias, como Guillermo González de Escalada, sí. Son autores que os tuvisteis que reciclar o buscar espacios en la animación. De hecho, en animación, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 20 y pocos años todos queríamos hacer cómics, pero era un sitio donde no podías encontrar trabajo, y encontramos en la animación trabajo, porque estaba ahí Carlos Varela, que había trabajado en las primeras películas de animación y en ¿cómo se llama? Calabaza de Pipón. Sí, no, pero los cómics estos de Gabay. Uh-huh. Y estaba mi hermano también, que también había hecho sus pinitos en cómic y en animación, y ahí de repente en Bilbao se creó un grupo de gente que nos pudimos ganarnos la vida, aprender, y aunque no podíamos publicar cómics, por lo menos podíamos dibujar, aprender y ir manteniendo ese gusto hasta que volvieron a abrirse caminos, salió un montón, ahora hay muchísimas editoriales, pero en su momento era inviable, porque además eso, Gabay acabó, y Purvelch acabó, y hasta que salió Astiberri y Sabiró y este tipo de cosas, ha sido como travesía del desierto. Una travesía. Los 90 siempre es una travesía en el desierto, siempre se define así. En tu caso, Josune, ¿cómo fueron? En mi caso, claro, yo viví muchos años. Yo viví muchos años en Madrid. Que, a ver, yo creo que no nos separa mucho la edad. Quiero decir que en los 2000, yo en el 2000 me licencio de Bellas Artes y me fui a vivir a Madrid y estuve viviendo allí muchos años. En el 2000, ¿eh? En el 2000. Sí que nos separa, ¿eh? Sí, nos separa mucho. Bueno, pero a ver, a lo que iba es a que yo de pequeña en mi casa, pues sí, los cómics que había leído eran los que había, que eran Tintín, Asterix y Obelix. A mi padre le gustaba mucho el Capitán Trueno, entonces yo recuerdo también el Capitán Trueno, las grandes novelas ilustradas de Bruguera, pues, bueno, Mortadelo y Filemón, pero honestamente yo no tuve así como un enganche al cómic, incluso estando en la facultad. Quiero decir que en la facultad tampoco dibujé mucho. Fue cuando después me fui fuera y empecé a conectar con la ilustración en Madrid, pero sobre todo para mí el momento que marca un hito es mi experiencia con el cáncer, que esto es en el 2009, que coincide con Píldoras Azules, y coincide con que en el 2010 yo vengo a Bilbao otra vez y me encuentro en casa de mis padres, que estaba al ladito de Joker, y me encuentro con la Mediateca de la Alhóndiga, y entonces ahí empiezo a devorar cómics, ¿no? Y también a encontrarme con otro tipo de cómics, de historias que me hablan, que me interpelan, que me abren un universo, y con personas que me recomiendan cómics, ¿no? Como son las personas de Joker. Y por lo tanto también para mí ahí hay un momento muy importante en el 2009-10 que tiene que ver, que está conectado con la librería, ¿no? Y de ahí empieza para mí ahí como un despertar al cómic. A leer primero y luego a tener ganas de contar y a tener ganas de escribir y dibujar. ¿En tu caso, Paula? Bueno, Paula viene de Donosti. Está, ¿no? Se nos oye bien. Sí. En tu caso, bueno, estamos hablando todo el rato de Bilbao, de Joker. En Donosti no sé cómo era, si era muy distinto, y la situación del mundo del cómic. Editorialmente siempre ha parecido que Donosti, editorialmente en el campo del libro, no del cómic. Elkar, Erein han sido los que estaban ahí, ilustradoras como Elena Odriozola, Asun Balzola, estaban muy instaladas en Guipúzcoa. Pero el mundo del cómic desconozco un poquito cómo circulaba. La verdad es que yo lo desconozco también porque yo llegaba al cómic como de adulta. Yo, de pequeña no leía cómic, en mi casa no ha habido casi libros nunca, no ha entrado un cómic en la vida, se escuchaba música, esto era como toda la cultura que se ha mamado en mi casa, la música, nada más, ¿no? Tenía algún álbum ilustrado por ahí y tal, pero bueno, los cómics que me llegaban de chiqui eran siempre en la Icastola, a través de compañeros o tal, pero la verdad es que nunca encontré nada que me enganchase, veía pues Gabay o Tintín, ¿no? Que eran libros que igual
estéticamente sí que me llamaban, pero luego las historias no conectaban conmigo, entonces como que no me enganchaban, ¿no? Entonces la verdad que el cómic yo lo tenía como siempre apartado, ¿no? Como que no era algo para mí, y sí que me gustaba siempre dibujar, ¿no? Y dibujar pues me ha flipado siempre. De chiqui lo que más me llegó fue el anime, ¿no? Porque en ETV también pues fue como la época dorada del anime doblado, ¿no? Entonces me enganché bastante a eso, ¿no? Y que también yo creo que es porque había otro tipo de historias que me llamaban más, ¿no? Que las que encontraba en los cómics, que eran pues más aventuras, historia, ¿no? Y este rollo. Y bueno, pues eso, terminé la uni también sin dibujar nada, o sea, dejé de dibujar en la uni, básicamente. Me fui a vivir a Berlín y ahí fue cuando retomé el dibujo. Siempre mi vida ha ido como muy unida a la música también, entonces siempre he andado en locales autogestionados, siempre en el merchandising, ¿no? Siempre en las mesas había fanzines, algunos de estos fanzines tenían también cómic, y así fue un poco como me introduje un poco en el mundo del cómic, ¿no? A través de fanzines con cómics super underground de 1000 maneras diferentes, y luego sí que pues también pues en el 2010 o así fue cuando conocí ya un poco pues lo que se llaman novelas gráficas, ¿no? Hoy en día, que son como, bueno, pues historias diferentes también, con estilos muy diferentes, que a mí me llamaban pues mucho más la atención. Y así es un poco cuando empezó. Claro, yo veo ahí que hay dos generaciones y hay un salto que es, en tu caso, Alex, porque lo conozco de cerca, porque somos señores mayores, que hemos, al final ahí se apostaba por el género, por querer publicar en Francia y hacer un cómic de género que contase historias de continuará, tipo Rimo, Bebius, tal. Pero estáis hablando de la novela gráfica, como que llega a otro público distinto y de repente abre otras perspectivas. Claro, es que eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo seguía leyendo Blueberry y estas cosas que llegaban de Francia, y llegaban muy poquitas cosas en realidad. Se editaba mucho en Francia, pero aquí había pocas editoriales y llegaban pocas cosas. Pero ese salto a ser adulto y de repente que la mayoría de cómics se te estaban quedando atrás, necesitamos contenidos más adultos, necesitamos otro tipo de historias, ¿no? Eso, Píldoras Azules, Arrugas después, Maus, Persepolis, este tipo de cómics yo creo que abrieron el mercado del cómic a un público mayoritario. Y luego otra cosa que estabas tú diciendo, las cosas que tú leías de pequeña, yo ahora tengo 2 hijas. A ellas no les interesa ni Asterix, ni Blueberry, ni Corto Maltés, es que es todo cipotudo. Entonces ellas, en la novela gráfica juvenil, o en el manga, sí encuentran historias con las que pueden identificar. Les pasa con el cine también, ni ven Indiana Jones ni ven Star Wars, les parece una cosa cipotuda. Dicen, Naita, es que esto para mí no es, pues es que no es ni para mí. Entonces es verdad, ¿no?, que la novela gráfica ha abierto la posibilidad de contar un montón de historias de forma diferente, de hacer un cómic periodístico, cosas que hablan de ti mismo, de tus problemas de salud, de problemas mentales. También está viendo el Premio Nacional de Bea Lema, es un cómic que habla de la enfermedad mental. Es muy interesante cómo se ha abierto todo este abanico. A mí lo que pasa es que yo tengo una duda con eso, bueno, una duda o una como inquietud con esto de si es novela gráfica, si es cómic, si es qué, o sea, no, más allá de la etiqueta, o sea, el concepto, o sea, que realmente que... O sea, que es como que el cómic se abre, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que el cómic se abre, y se abre como, porque en realidad tiene mucho potencial, y tiene mucho potencial de llegar a personas que no son exclusivamente pues lectoras de cómic, ¿no? O sea, a mí una de las cosas más bonitas que me han dicho es que es el primer cómic que se lee, el cómic que he hecho, y es como, la primera vez que leo un cómic es tu cómic, y es como, wow, ¿no? O sea, me parece bonito eso, el potencial que tiene de llegar a... Claro, da la sensación que la realidad se infiltra por fin en las viñetas, ¿no? O sea, creo que alguna vez has comentado, Paula, que Los esclavos del trabajo ha sido un cómic que también te abrió perspectivas para contar lo que te sucedía, en vez de o sea, que te hablaba de tú a tú. Sí, eso es. Yo creo que también, bueno, pues yo por lo menos igual también me sentí más identificada en ese tipo de historias, que eran como historias autobiográficas de gente de su día a día, ¿no?, en las que te podías sentir identificada.
Y luego, pues antes he dicho que de chiqui a mí me enganchó el anime y mi anime favorito era Lamu, no sé si conocéis. Y Lamu era una chica extraterrestre, ¿no?, que llegaba a la Tierra y era una chica poderosa, que le gustaba un cañán de la Tierra, ¿no? Y estaba todo el rato como detrás de él, ¿no? Y había como un juego, bueno, este rollo que tienen los animes que siempre es un poco verde, ¿no? Y que eso me gustaba también. Me gustaba ya una, ¿no? Me gustaba que Lamu era como una tía poderosa, pero luego era como súper consciente de su sexualidad también, no era solo un objeto, ¿no? Ella también jugaba con eso. Y claro, yo eso en el momento no sabía por qué me gustaba eso, ¿no? Pero ahora, viéndolo con perspectiva, digo, bueno, pues es que me gustaba ese personaje, ¿no? Porque me identificaba con él o lo que fuese. Y en los cómics, pues en los que me llegaron, no conseguí encontrar cosas así. Sí. Hablabas antes, Josune, de que al final tu experiencia con tu cáncer también te ayuda a buscar cuál es la historia que quieres contar. La haces en diferentes formatos. He ido por aquí. El primer acercamiento es a través de un abecedario que te autoeditas. Está impreso en risografía, que es como una especie de baraja preciosa, que no sé si se puede localizar. Sí. Y que os voy a dejar, pero es mío, para que ojéis un poquito. Bueno, es un poco lo que decía también Paula, que o sea, en mi caso, claro, cuando yo empiezo a reconectarme con el cómic, por varias circunstancias que se dan, necesito buscar referentes en ese momento, necesito o busco, ¿no?, historias con las que identificarme y no encuentro, que tienen que ver con eso, con historias de vivir con la enfermedad, tal. Y entonces de ahí, porque en ese momento, en el 2010, creo que recién salió el cómic de Alicia en el Mundo Real, de Susana Martín y Isabel Blanc, pero no había muchos cómics que hablasen. Estaba El Cáncer Vixen, de esta italiana, Marchetto, no me acuerdo su nombre, pero bueno, como que yo no encontraba lo que necesitaba. Y eso también fue un motor para ponerme a ello, ¿no? Para ponerme a contar otro tipo de historias vinculadas a ese tema que a mí me atravesaba, ¿no? Entonces, creo que ahí conecto con lo que decía Paula. Lo que pasa es que, bueno, primero haces el abecedario, que es un poco mixto, después haces el compendio sobre el cáncer, es una historia colectiva en la que recoges testimonios relacionados con un hospital. Bueno, en realidad es un proceso de... claro, a ver, es que en mi recorrido, claro, yo hice un cómic, pero en realidad antes de llegar al cómic hice otro camino para acercarme al tema, ¿no? O sea, el tema era el cáncer y vivir con la enfermedad y vivir con el cáncer. Y para ir entendiendo yo ahora, con distancia, lo veo como si ese objeto, ¿no?, yo lo intenté mirar desde diferentes ángulos, y entonces, bueno, pues ahí está la mirada mía primera individual, el ejercicio de hacer el breve diccionario, que es la primera aproximación, en la que intento con una estructura muy sencilla, porque claro, yo necesitaba sentirme segura y tranquila con cómo contar, y entonces cogí una estructura muy sencilla de un abecedario y a partir de ahí pues organicé ese contenido de lo que yo quería compartir y contar, ¿no? Y luego, después de ese primer ejercicio individual, me surgió la oportunidad de hacer ese ejercicio de manera colectiva con otras personas que también viven en ese universo, ¿no? Y ahí fue cuando, con el Compendio Colectivo sobre Cáncer, hicimos un proceso participativo en Lleida, en el Hospital Arnau de Vilanova, y me invitaron como artista a proponer un ejercicio. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer esto, que yo he hecho sola, pero juntas, ¿cómo lo podemos hacer? Y en ese proceso, que en realidad lo más importante fue el proceso, los encuentros en los que las personas charlamos y compartimos la experiencia, luego salió el compendio, el libro, ¿no?, la edición, que es una de las, que luego ya hablaremos de las becas, pero fue becado con las ayudas del gobierno vasco, y gracias a esa ayuda pudimos publicar el libro, ¿no? Pero lo importante de eso fue el proceso. Y después de eso, como yo soy no sé lo que soy, pero bueno, que me lleva tiempo las cosas, luego ya lo último fue el cómic, ¿no? Sí. Metódica. Pero, metódica.
Bueno, no sé si metódica, lo Claro, que al sea, final el dibujo está muy presente, pero de un modo, claro, tenemos una imagen de dibujante que está en su casa, que hace, en tu caso, el dibujo es parte de, es un componente social más. O sea, hablamos antes de dibujar todo el rato, has trabajado mucho en relatoria gráfica y llevar el dibujo a otros espacios que no son los habituales, que igual también son mercados a los que hay que abrirse para que el cómic y la ilustración encuentre su sitio. No lo sé, yo es que claro, yo me reconozco como creadora, dibujante, pero en realidad no soy solo dibujante de cómic, tampoco soy artista, tampoco soy ilustrador, o sea, es todo. Es multidisciplinar. A mí el dibujo me apasiona y el dibujo me parece que tiene un potencial de la hostia para muchas cosas. Entonces, eso es lo que me fascina el potencial que tiene el dibujo para ser un medio de conocimiento, de encuentro, de diálogo, o sea, y de comunicación, o sea, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y el cómic es una de ellas, claro, o sea, el dibujo y la narración. A mí el cómic me viene en un momento dado porque necesito contar en un lenguaje que a mí también me aporta, y entonces haciendo ese cómic fue como aprendí a hacer cómic, también junto con otras personas, porque si no llega a ser porque estuve en Angoulême con otras dibujantes, pues no hubiera hecho ese cómic, ¿no? Porque ya sabemos que es súper solitario el trabajo de hacer un cómic, pero si estás con otras personas y puedes compartir los procesos, pues es mucho mejor, ¿no? Claro, los tres venís, habéis compaginado el cómic con ilustración, que no sé si es un camino en la supervivencia. En tu caso casi, Josune, da la sensación que partes primero de la ilustración para llegar al cómic. Pero yo ya he hablado bastante igual. No, digo por hablar de los tres, ¿eh? Voy a introduciendo. Vale, perdón. En tu caso, Alex, porque has hecho de todo, o sea, todo lo que se pudiese facturar lo has hecho, vamos. Pero... básicamente. Y en tu caso, Paula, no sé si llegas a partes de la ilustración o llegas a la ilustración, porque a mí lo que me parece muy interesante es que hay una generación que acaba haciendo ilustración para ganarse las alubias, que me parece, y hay gente que viene de la ilustración y afronta el cómic de un modo totalmente distinto. A mí eso me abrió los ojos. Bueno, yo vengo de la Asociación de Ilustradores, eso no es ningún secreto. Entonces, en 2015 hizo Maite Gurruchaga un libro, Abiak, Nidos, que era un poco como Privatei. O sea, realmente son dos personas, cada una habla un idioma. Y ella, claro, a mí lo que me sorprendió de ese libro es cómo cogía una ilustradora, quería aprender a hacer cómic y tenía otros recursos. Hablabas antes de Sus Martín, que con Alicia ya no vivía aquí, que estaba aprendiendo y sus referentes eran otros. Y no caían en las trampas que yo conocía, que podías conocer tú, Alex, sino que de repente estaba inventándose un mundo que era lo que yo conocía, pero hecho totalmente distinto. Una frescura que me parecía súper importante, súper potente. Entonces, en vuestro caso, no sé si llegáis, la ilustración os aporta. Yo creo que para mí también, o sea, lo que dices tú, que al final que haya gente que toma el cómic o que empieza a hacer cómic desde otra perspectiva, ¿no? Como Bea Lema, que hemos comentado antes también, ¿no? Todos estos cómics que tienen como otra estética, otra manera de narrar, siempre me parecen como interesantes, ¿no? Y me atraen como un poco extra, ¿no? Entonces sí, en mi caso yo sí empecé a dibujar, ¿no? Y es verdad que he trabajado más en ilustración porque es lo que me da de comer también, es lo que paga las facturas, y el cómic es algo que me gusta más, pero me gusta más por contar. O sea, en realidad yo si pudiese haría cómic, pero para contar cosas, no tanto, o sea, por el dibujo, ¿no? O sea, el dibujar me gusta, pero el cómic pues al final te da otra manera de desarrollar las ideas o desarrollar las historias que me interesa más. ¿En tu caso, Alex? Sí, yo es que soy el caso contrario. Yo siempre quise hacer cómic. Entonces, cuando hago ilustración, en realidad yo soy un dibujante de cómic fingiendo que soy un ilustrador. Y todos mis dibujos de ilustración se nota que hay un pozo de cómic evidente. En realidad yo estoy muy cerrado. Mi estilo es el cómic y además el cómic franco-belga, y soy incapaz de ser, y por más esfuerzo que haga, se nota siempre de dónde vengo, o sea, no puedo evitarlo. Pero claro, con el dibujo me gano la vida, pero con el cómic la pierdo. Eso es así. El cómic es un lujo.
Cuando hago un cómic es o por la beca del gobierno vasco o porque me hace un encargo una editorial belga, por ejemplo, un cómic de mierda, pero que está bien pagado. Pero para vivir del cómic es muy, muy complicado. De momento, no descarto que a los 80 o 90 pueda permitírmelo. Es que ahí las has dado, yo alucino desde que he entrado un poco en este universo, o sea, no sé cómo vive la gente haciendo cómics, Igual no sé cómo lo hacemos. Cuando esté jubilado con la pensión. Bueno, si es que no vamos a tener pensión, Claro, es que porque somos autónomas, entonces no, o sea... Bueno, no va a tener nadie, ¿eh? En nuestra generación. Bueno, algunos seguro que algo más, pero... Pero es verdad que es, bueno, pues es una profesión muy precaria y tampoco permite vivir exclusivamente de ello, ¿no? O sea que nos toca... Exclusivamente no permite vivir. Ya. Es así. Bueno, el otro día estuvo aquí Craig Thompson y dijo que él es uno de los 10, decía él, que luego por ahí escuché que ya anda, que exagerado, pero que hay poca gente que viva solo del cómic, incluso en mercados otros, ¿no? Que no es el nuestro, pero... Hola, soy Javier de perdón, que se ha metido así. de cómics. Bueno, igual este sí vive del cómic. Por eso lo he puesto. No, pero bueno, Pero vamos a poner... porque vive en Cáceres. Así cualquiera. Vamos a escuchar un poquito para tener también otro feedback, porque yo creo que es uno de los autores bisagra que en un momento dado... Gíranoslo un poquito así. Ah, sí, perdona. Que en un momento dado, pues Isusi quería ser dibujante de cómic, estuvo un año sabático recorriendo Sudamérica, él era arquitecto y decidió que quería ser dibujante y ahí sigue, vamos. Y bueno, ganó el premio Euskadi con Transparentes y luego ganó el premio nacional con La Divina Comedia de Oscar Wilde, que es luego lo hablaremos, primero escuchamos su importante testimonio, pero luego hablamos de también cómo ha ido cambiando el modo en que se visibiliza nuestro mundo desde fuera, los premios, los lugares que ocupa, que antes yo creo que lo comentaba. Habla Isusi. Y soy bilbaíno. Como buen bilbaíno amante de los cómics, le debo mucho a Joker, así que estoy encantado de estar aquí presente, aunque sea virtualmente, en la celebración de estos 30 añazos. Yo soy asiduo visitante de la librería desde que era un chaval lector, hace ya, pues eso, casi 30 años, con muy poco dinero y ahí Fernando siempre tuvo la inteligencia de saber que hay que mimar a esos jóvenes lectores sin dinero, porque son los que en el futuro no solamente van a ser los que compren cómics cuando tengan un poco de dinero, sino que también van a ser los que van a mantener vivo lo que es el espíritu del cómic, ¿no? Y yo no solamente empecé como lector ahí, sino que también en Joker, como quien dice, empecé como autor. En Joker surgió la editorial Astiberri en torno a Joker, ¿no? Y ahí empecé a publicar yo y ahí sigo publicando. Y en estos 30 años, bueno, pues tanto la editorial Astiberri como Joker han crecido un montón. También mi carrera profesional ha crecido afortunadamente y también ha cambiado un montón lo que es el panorama del cómic vasco. En ello ha tenido buena parte de responsabilidad, yo creo, Joker, creando ese caldo de cultivo en el cual no solamente para los lectores, y tal vez eso es lógicamente para una tienda lo más importante, ¿no? Crear ese espacio de que los lectores puedan encontrarse a gusto, puedan encontrar lo que quieren, pero no solamente eso, sino que también pueden ver exposiciones, pueden ir a presentaciones, a clubs de lectura, todas esas actividades que hacen que Joker sea mucho más que una simple tienda, ¿no? Pero en estos 30 años han ocurrido muchas cosas en el panorama del cómic vasco. Han aparecido certámenes en todas las provincias vascas, han aparecido más editoriales que no solo Astiberri, que también que se han lanzado a publicar cómics. Apareció la revista Sabiroy, por ejemplo, que ha sido un gran motor también de cambio. Y luego el crecimiento enorme de los autores y las autoras, que ese también es otro de los cambios, yo creo que fundamentales, en el mundo del cómic en general, pero en el cómic vasco en particular, ¿no?
hace 30 años el mundo del cómic era muy, muy masculino y ahora se van viendo cada vez más mujeres, pero es que ahora, y concretamente en Euskadi, hay muchas autoras, hay muchas mujeres y eso es uno de los grandes avances del cómic de estos 30 años, ¿no? No solamente en cuanto al número, sino también en cuanto al género y en cuanto también los tipos de dibujo, ¿no? Ha habido, una enorme evolución. En fin, no me voy a enrollar más, que quiero simplemente felicitar por estos 30 años, que vengan otros 30 más como mínimo. Larga vida, Joker. Muchas felicidades, Sorionak. Ahí, ahí. Hola, soy Javier de Isusi. Vuelvo a ser Javier de Isusi. Cada uno tiene sus capacidades. Bueno, yo creo que hay varios temas. Comentábamos, si os parece, primero, antes de que hablase Javi, la percepción que se tiene del cómic desde fuera, ¿no? O sea, creo que también lo apuntaba aquí que Martín antes. Antes éramos los frikis, ¿no? Y ahora de repente hay como un interés en los medios, pues... no hay dinero, sí que se va a haber dinero, eso vaya por delante. Pero sí que parece que en los medios hay interés, hay un premio nacional, hay un montón de recorrido, no sé. Bueno, y yo creo que también hay un descubrimiento por parte de empresas, pero no solo empresas, sino instituciones, organismos, colectivos, que de pronto, incluso desde el ámbito académico, o sea, hay una demanda y una necesidad de encontrar otras maneras de contar las cosas que no sean con tochos de... Bueno, en esta sociedad actual en la que vivimos, la inmediatez y muy visual, de pronto el cómic es una vía para contar cosas que está creciendo, ¿no? O sea, que cada vez más hay de pronto encargos en cómo contar esto en cómic, ¿no? Uh-huh. Y eso es una realidad, eso está pasando. Claro, al final cuenta realidades complejas de formas sencillas, entre comillas. Utilizar un otro lenguaje para contar cosas que antes no se habían, no sé, ni imaginado, ¿no? Sí. Bueno, os cuento una anécdota. He traído un fanzine, luego vinculamos un poquito al tema de los fanzines. Este se llama Muna. Hace años, yo igual estoy un poco aquí porque hace años se hizo un libro que se llama Comiquia, que era la historia del cómic vasco desde 1975. Hicimos unos talleres y había una chica, Siorcha, que venía a los talleres porque quería aprender a contar. Decía, le faltaban herramientas para hacerlo y decía, el dibujo creo que puede ser una herramienta importante. Y entonces, pues ella siguió haciendo y demás. Bueno, ahí está Pello también, Pello Cámara. Y un día vino con este fanzine Muna, que es la historia de una chica de Senegal. Una compañera suya fue asesinada, contaba la historia, contaba su peregrinación. Y curiosamente, con este fanzine, los fondos acabaron en Muna y pudo volver a Senegal. O sea que al final el cómic pues también a veces sirve para, ¿no? O sea, que puede cambiar las vidas a veces, vamos. Y me parece curioso, sobre todo, que haya gente que diga, claro, yo entiendo que nosotros hemos crecido queriendo dibujar, pero hay gente que dice, aquí hay un potencial tremendo, ¿no? Que puedo utilizar, y aunque no dibuje de un modo muy... pues puedo contar a través de... Puedo contar, ¿no? O sea, hay casos como Javi Rollo, Puño, Amaya Rázora, que igual no dibujan de un modo preciosista, pero que dicen, ¿por qué vas a dejar de hacerlo, ¿no? Sí, también en estos 30 años se ha abierto, con la llegada de este formato que hemos llamado novela gráfica, se ha abierto la posibilidad de que el tipo de dibujo no sea tan academicista, que no tenga que ser realista en torno a la anatomía, como era hasta ahora. De repente empezaron a salir Trondheim, el Maus, el Persepolis, ese tipo de cómics. Yo creo que también han dado a la gente que tenía una historia que contar, pero no se atrevía porque no tenía las herramientas de dibujo para hacerlo. Dice, bueno, espera, igual lo puedo hacer aunque no tenga esta pericia técnica, pero igual no es tan importante porque expresivamente tiene más potencia también lo que hacen, ¿no? Es lo que hemos dicho de Bea Lema. Es un ejemplo clarísimo. O en el caso de Bea Lema lo que hace es dibujar como con bordados. Ahora está haciendo Único, un cortometraje
y en vez de hacer un dibujo, pues borda los dibujos. Sí, vamos, que en la parte visual y gráfica hay como un campo súper abierto, ¿no? De experimentación y sí, y cabe todo ahí. Lo que señalaba también yo antes es cómo a nivel profesional también como que el cómic se está metiendo en lugares que también, bueno, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Pero el Chacómic, ¿no? Que sí, me acabas de mostrar antes, son encargos, ¿no? Son encargos que también hay, bueno, hay como una vía, una cosa que yo digo, bueno, hay algo que está demandando la sociedad y que se está metiendo, que no es tanto desde el deseo del autor o la autora de contar algo, sino de un reclamo que hay externo. Y eso me parece que a nivel social también puede hacer que se perciba diferente el cómic. O sea, yo creo que ya se percibe diferente. O sea, que por eso llegan ese tipo de encargos, sí, ¿no? Porque antes igual para la mayoría de la sociedad igual era algo más para niños o para chavales jóvenes, ¿no? Y creo que esa visión en general está cambiando y eso es lo que hace que de repente una empresa diga, voy a contar esto con un cómic, ¿no? Exacto. Y como que vea eso como una herramienta de llegar a cualquier persona, no solo a los niños, ¿no? También a gente adulta. Es gracioso porque durante este tiempo, bueno, antes los cómics eran para niños, y luego el cómic ha intentado buscar una respetabilidad, o sea, ser importante, ¿no? Y yo creo que ahora las editoriales se han dado cuenta que hay que volver también a los niños, que también tienen que volver a ser divertidos, que tienen que... Hay que generar lectores para el futuro, ¿no? Es así, también, o sea, claro, que hay que volver a salir a jugar, ¿no? Que no puedes salir con... O sea, es una maravilla los cómics que se editan ahora para niños que puedan competir con otros estímulos externos, ¿no? Es que al final nuestra generación tenías Mortadelo, Carpanta, decías, eran iconos de la posguerra y tú los releías constantemente, ¿no? El Capitán Trueno que comentabas, sí. Yo también lo leí de pequeño, que ya era viejo cuando era pequeño. Sí, es verdad, pero es que es lo que había, es que tampoco había... Claro, pero también es porque yo en mi caso el Capitán Trueno lo leí porque le cazaba a mi padre. Sí, ¿no? Pero claro, ahora tú eres el padre de tus hijas ¿no? Y tienes como otra demanda, o sea, claro, otra oferta, yo no quiero voy decir. A pasar Capitán Trueno. No, claro que no. Pero que el pediátrico más barato. No, pero que en ese sentido digo que también, claro, claro que crece el cómic para niños, porque es que pues los padres y las madres, ¿no? Que han leído previamente cómic, pues se acercan al cómic también a comprar para la chavalería. Eso es una cosa que comentaba Fer también, que en los 30 años que ha pasado la librería, la gente, los que íbamos con 20 y pico en los primeros años, ahora vamos con nuestros hijos e hijas. Claro. Estamos creando una nueva generación de lectoras y lectores. Está guay. Ahí comentaba también, hablaba un poco Javi de Saviroy. Bueno, ha hablado de varios frentes. Por una parte está Stiberri, está claro que ha marcado una tendencia, y por otra parte en el cómic en euskera especialmente sale la figura de Dani Fano, de Saviroy, que en 2005 lo que hace es, en un momento en el que no había este suelo que hay ahora, busca dibujantes, que entonces no había de cómic, como hablábamos antes de Sambi, de tú mismo, Iñaki Holgado, y los junta con otros agentes de la cultura en euskera. Agentes como escritores como Arkaitz Cano, como Unai Elorriaga, que de repente se acercan al mundo del cómic y ven que puede ser también una herramienta para contar sus inquietudes. Sí, bueno, no lo he hablado con Dani, pero yo creo que él se dio cuenta de que ahora que ya casi toda la población menor de 20, 25 años habla euskera en Euskal Herria, necesita productos culturales, ¿no? Necesita lectura. Y esto que va orientado también a chavales, necesitan cómics en euskera. Entonces la mejor manera era encontrar escritores o hay también humoristas. Yo he colaborado con una chica que es humorista. Bercholaris también. Bercholaris, que pueden contar esas historias y los dibujantes les damos forma. Es una forma de crear cultura de Euskadi para Euskadi. Sí, autores como, bueno, ahora vamos a escuchar a Joseba Larrache, que el año pasado pues
sorprendió con un libro que se ha convertido en Slack, es una mierda. Se ha convertido en un superventas, un bestseller tremendo. Kaixo denoi, zer moduz, hemen Joseba Larratxe Usurbilikan hitz egiten. Zer moduz, Kikoek eskatu dit, pare bat hitz egiteko Euskal komikintzaren egoerari buruz, eta suposatzen dut jada da komentatuko zenituztela pixko bat, Xabiroi, aldizkaria, eta bertan Dani Fanok egiten duen lan guztia, eta baita ere, Eusko Jaurlaritzaren komikia marrasteko diru laguntzak, ezta? Beraz, ez naiz, horietan gehiago sakonduko. Bai, komentatu nahiko nuke nire ustez komikigintzak gurea bezalako kultura minorizatu batean izan dezakeen paper interesgarria. Bueno, bi estaturen administraziopean egoteari gehitu behar diogu gaur egun daukagun globalizazio rampante hau, ezta? Eta pixka bat gure izaerari eusteko edo gutxienez gure izaeraren transmisioan saiatzeko iruditzen zait komikiak izan daitezkeela oso alternatiba interesgarria. Adibidez zinema ez bezala, komikia askoz medio merkeagoa kakotxen artean delako, ezta? Esaten dut kakotxen artean merkeagoa, ze izan ere, konparazioan da merkeagoa. Ze komiki, 50 horri aldetikan gorako komiki bat marrastea dakizuten bezala, ordu mordoa dira, eta ordu horiek modu duinean ordaintzeko, oraindikan gaur egun daukagun komiki irakurlegoa euskaraz ez da nahikoa esan dezagun egilei salmentetatik bakarrikan ordainduaz soldata bat ateatzeko, ezta? Beraz, beste formulak behar ditugu eta horregatik dira interesgarriak, adibidez aldizkarien formatoa, Xabiroien bezala, kapituloka komiki bat atea eta askoz modu hobeagoan ordaintzen alda. Edo, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzekin, egin daitezke, ez da, komikiak. Seguru aski, batek baina gehiago kritikatuko du, ez da, nola beti kultura izaten den diru laguntza publikoekin sustatua eta subentzionatua, ez da. Nik hau kritikatzen duten jendeari beti erantzuten diet kultura ulertu behar dela inbertsio bezala, etzaigula burutikan pasatzen adibidez irakaskuntza pentsatzea ez dela rentablea, ez da, kultura ere enuke termino soilik merkantilistetan neurtuko. Kontutan izan behar dugu gure inguruko beste lurralde batzuk izugarrizko inbertsio egiten dutela kulturan. Adibidez, pentsa dezagun Frantzia den kultura indartsuarekin izugarrizko inbertsioa egiten duela haien frantsestasun hori sustatzeko, haien zinema, literatura eta komikigintza propioa sektore horiek indartzen, ezta? Horregatik egiten zaitu euskaldunontzako alternatiba errazago bat izan daitekeela, ez zainbeste zinema dudarik gabe interesgarria da, baina agian komiki sektore potente bat eukitzea izan daiteke guretzako alternatiba jasangarriago bat edo errazago bat, ezta? Adibide bezala, hemen daukazute Arkaitz Unai eta Iruen Mikel Abaren komikia, pixka bat adibide bezala jartzeko, ez? Balio izan duena Mikel Abaren figura importantea euskal kulturan, berriro jartzeko mahai gainean, berriro jendeak bere kantak entzuteko, bere diskak entzuteko, eta seguruenik baita ere balio izan du ikastola eta instituto askotan irakur material bezala erabilita, gazte askori Mikel Abaren figura ezagutarazteko, ezta? Eta lehenago komentatzen duen bezala, katea, gure kulturaren katea ez eteteko erraminta interesgarria izan daiteke.
Bueno, ez dit, seguro gauza oso interesgarria komentatzen nahi zatela zuen artean, eta ez dizuet txapa askoz gehiago sartu nahi. Beraz, ongi segi eta ondo pasa. Hay varios temas que yo creo son interesantes y que algunos ya hemos apuntado. Yo creo que los tres habéis conseguido las becas del gobierno vasco. Si os parece, bueno, no sé si yo entiendo que conocéis todos más o menos cómo funciona un libro. El libro, los autores cobran el porcentaje de venta del precio de portada, que suele ser un 10% a repartir entre guionistas y dibujantes. Las tiradas sean bastante cortas, en euskera mucho más, vamos. Pero bueno, a nivel nacional un libro puede tener, no creo que sea tu caso, pero 1.500, 2.000 ejemplares. Es un número fácil. Si tú haces 2.000 ejemplares y un libro cuesta 20 euros y de cada libro vendido te llevas 2, pues te salen más o menos las cuentas, ¿no? De si consigues vender todos, lo que te vas a llevar. De modo que ahí empiezan a surgir becas como la del gobierno vasco, que lo que intentan es quitar un poco de... Bueno, realmente las becas son prácticamente como la renta de un año, ¿no? La renta mínima. Como, bueno, en tu caso, Alex, has ganado 3 veces. En tu caso, Josune, un par. 2, o sea, un par o 2 incluso. 2. Sí. En tu caso, Paula, una. Sí, comentaba Joseba, en el cine está muy normalizado que existan estas ayudas, y parece que da la sensación como que si estás potenciando la cultura, como que estás creando unos autores que viven de ello, pero no sé vosotros cómo lo vivís, el tema de las ayudas. Yo creo que Joseba habla también de la perspectiva de un creador en euskera, que es como otra perspectiva también, ¿no? Porque al final creo que hoy en día también, ¿no?, alrededor del euskera hay como esta idea de que el euskera solo se va a salvar a través de la cultura un poco, ¿no? Porque ya se ve que en las calles pues como está difícil la cosa, ¿no? Y entonces sí que se pone como más, pues igual más fuerza en que haya productos de cualquier tipo culturales en euskera que estén como, pues que sean interesantes también para los jóvenes hoy en día, ¿no? Para que todo esto, porque sí, o sea, al final es verdad que casi todos los jóvenes aprenden euskera, ¿no? En la Ikastola o lo que sea, pero luego en el día a día tampoco se usa tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes crean que el euskera es algo guay también, ¿no? Y entonces, pues dale cosas guays para leer. O para ver, o para... Bueno, hablaba de Miquel Laboa, y hay otro caso, Natasha, de Coldo Almandoz y Aritz Trueba, que habla sobre las redes sociales, todo este tema viral, que también comenta un poco Joseba, ¿no? Que sean herramientas útiles para educar leyendo. O sea, hablabas antes de llegar a otros sitios, pero también en la educación que esté presente el cómic con productos que no sean libros de clase. A mí me parece interesante y necesario que haya este tipo de apoyos y de subvenciones para poder crear. Lo comentaba Joseba también ahí en el vídeo, ¿no? Como pues el ejemplo de Francia, que es bastante excepcional. En Europa creo que son Francia y Bélgica las que tienen este tipo de apoyos a la creación, y también no solo a la creación sino a la cultura en general, porque yo qué sé, si eres músico o música tienes derecho a tener un sueldo mientras no tienes un bolo, o no, o sea, tienen otro modelo. Y creo que es interesante que exista, puesto que es pues hay una precariedad que ya sabemos en este mundo de la cultura, ¿no? O sea, en esta parte del mundo de la cultura. Ahora bien, dicho esto, pues a pesar de que somos unas afortunadas porque tenemos un sistema en Euskadi que lo fomentamos y lo creamos, pues creo que debería haber más, o no sé, o debería de ser como... Estar normalizado. Sí, eso es. Y ya, porque el sistema es difícil que cambie.
Pero sí que es sistema verdad, editorial y tal, ¿no? yo creo que ha ayudado mucho a que se editen cosas que si no hubiese sido casi imposible. Vamos, yo no hubiera podido hacer mi cómic si no hubiese recibido la ayuda, eso es así. Cada año se hacen 4 cómics que no existirían si no existiese esta ayuda, porque tendrías que hacerlo en tus ratos libres, de tu dinero, de tus ahorros, y es como un brindis al sol, sería inviable. Y si queremos crear cultura vasca para el futuro, los libros perduran. Un tuit desaparece, una noticia en periódico desaparece. Los libros seguirán ahí dentro de 40 años, supongo. Por lo menos será un testimonio, ¿no?, de los artistas y los escritores que había en este momento. Tenemos que cuidarlo. Bueno, en tu caso comentabas, Alex, cómo al final lo que te ha hecho hacer los cómics es un poco tener este tipo de ayudas y, bueno, en este caso Pérez Ledo y otros escritores están como muy interesados, ¿no? Antes hablamos de los ilustradores, las ilustradoras, pero los escritores también están queriendo saber esto, cómo se juega, y ven que no hay que perder el respeto y que se pueden hacer. Hay otros como John Bilbao que cada vez tiene una producción más amplia, más diversa, y que Unai Elorriaga, con el que también trabajaste en Sigue a la hormiga. Sí, bueno, yo creo, por lo que tengo entendido, fue Gregorio Muro Arriet, fue un poco el impulsor de estas becas, porque él escribe guiones, tiene una editorial, decía, no consigo dibujantes que dibujen mis guiones. Necesitamos remunerar esto de alguna manera. De hecho, si estamos dando subvenciones a todas las fabricantes de coches para que haya gente apretando tuercas, pues habrá que dar subvenciones a los que crean contenidos culturales. Y ha venido muy bien, y es verdad que cualquier escritor que tenga gusto por el cómic, pues yo a Unai le engañé. Unai es amigo y yo le engañé. Le dije, Unai, ¿te apetece hacer un cómic? Y fue muy fácil de engañar. Y a John Bilbao, que le encanta leer cómic, pues lo mismo. Y José ya estaba escribiendo antes de conocerme. Él estaba a la búsqueda de un dibujante incluso, ¿no? Pero gracias a estas ayudas. A mí, de todas formas, me gustaría poder hacer cómics sin depender de estas ayudas. Me gustaría que fuesen a la gente que está empezando las que las recibiese. Al final estamos todo el día, Iñaquet y yo, deberíamos ser viejas glorias ya, a punto de jubilarnos. Bueno, Iñaquet va por ahí. Y me gustaría no depender de ello, pero el mercado es el que es y es muy pequeñito, y la gente que lee no hay suficiente como para sustentar este mercado. Deberíais ser los jueces que dan las becas, no los becados, ¿no? Es que prefieren ganar. El día que me llamen diré, no puedo. Me presento. Hablamos y parece que todo es, al final, ganarse la vida más o menos, tal. En tu caso, Paula, el mundo del fanzine demuestra que hay una pasión por detrás, que es más allá de querer hacer un libro, querer estar en una editorial, querer comunicar. Bueno, al final los fanzines son un poco como las zarzas, ¿no?, que crecen donde no hay tierra, de cualquier modo, pero que al final, en tu caso, bueno, eres, junto con Maite Caballero, promotora del Festival Guillotina. En Bilbao está Bala, en Gasteiz, Masoka, no solo de fanzines, ahora acabamos. Pero Masoka es más de ilustración, sí, hace ¿no? prints, ilustración. Y el Bala es un poco más libro, sí, más hay de todo, pero bueno. Antes estaba en Navarra Punk y... En Pamplona hacían el Punk antes, que sí, ese sí que era un festival de autoedición, o sea, solo fanzines. Sí, pues empezamos en el 2014, creo que fue la primera edición de Guillotina. Justo yo estuve viviendo en Berlín, Maite y Miquel, que es el otro compañero, los dos estuvieron viviendo en Barcelona y nos volvimos justo como a casa a la vez, ¿no? Y los tres hacíamos como por nuestra cuenta fanzines. O sea, yo empecé en Berlín a hacer fanzines, los distribuía, pues allí había una pequeña tiendita que se llamaba Stahlplatt, que no sé si seguirá viva. Moto, también otra librería, luego mandaba a España pues también a Fat Bottom, ¿no? Y este tipo de librerías, o a Subterránea en Granada, me acuerdo también, ¿no? Como sitios donde había cómic pero también había fanzines, o sabía yo que había fanzines, ellos también por su cuenta cuando vivían en Barcelona.
y también pues cada uno donde vivía pues vio que había este resurgimiento también de los fanzines, mucho en torno a la ilustración y al cómic, ¿no? Y se empezaban a hacer pues festivales de cines, de fanzines. En Barcelona empezaron con el Guter también, pues sobre el 2010 creo que fue el primero, y eso, y decidimos, bueno, como Donosti es una ciudad súper muerta, ¿no? Comparando con Bilbo no hay nada, pues dijimos, pues si no hay, habrá que hacerlo. Y entonces pues nos pusimos a buscar sitios. Al principio empezábamos en el Daba Daba, que al principio era más tipo bar, ¿no? Ahora es como un poco más club o sala de conciertos, pero bueno, al principio era más bar, era grande, eran colegas, bueno, yo curraba allí de hecho. Entonces empezamos a organizarlo allí, así en pequeñito, luego, bueno, cuando cambiaron ya a hacerlo más club, pasamos a la Casa del Guarda, y ahora estamos en Añorga, en el antiguo cine de Añorga, ahí vamos ya 3 años. Y eso, bueno, la idea es que es un festival de autoedición, no hay que pagar mesa, no hay que pagar nada, la gente trae sus publicaciones y junto con sus publicaciones pues puede traer todo el resto de material que quiera, ¿no? Y bueno, pues ha estado guay la verdad para conocer a un montón de gente al final que no conocías, porque como no hay un circuito real, ¿no? Pues eso, igual tenías que ir a Fat Bottom para ver el fanzine de alguien de tu pueblo, ¿no? O sea, porque no había nada en las librerías de Donosti. Entonces ha servido para eso, ha servido también luego para crear colaboraciones entre gente diferente, ¿no? Pues como puede ser Tupus, ¿no? O el Dating. Y eso, pues sigo haciendo fanzines, aunque ahora tienen un poco más de formato libro, pero básicamente son autoediciones también y fanzineras. Bueno, estamos un poco orbitando todo el rato la ilustración, las ilustradoras especialmente, que son muy potentes, y además hablamos de los escritores, pero las ilustradoras miran como con curiosidad, ¿no? El mundo del cómic y del fanzine, y en un momento dado lanzáis un colectivo feminista, Tupus. El primer número lo edita Chalaparta, que durante mucho tiempo ha estado muy interesada en el mundo del cómic. Con ellos, con Velat, sacaron El Tesoro de Lucio, han sacado a Darraguna con Darkaizcano, con Adur Larrea, un montón de historias. El de Joseba, el Joanna Mais también. El Joanna Mais no es de Harriet. Es de Harriet, sí. Pensaba que era de Chalaparta. Sí. Y bueno, de repente hay ese movimiento, o sea, Tupus a mí siempre me ha parecido como un catálogo de un quién es quién, ¿no? De decir, quién quiere hacer, o sea, es una prospección de futuro, ¿no? O sea, que aquí están los nombres de las ilustradoras de hoy y de mañana, ¿no? Estas se van a llevar las becas de la siguiente década. Algunas ya están Algunas ya están, sí. Sí. Sí, pues el colectivo lo creamos en el 2016, nos empezamos a juntar. Bueno, un poco también porque el mundo del cómic es difícil, pero el mundo del cómic en euskera es más difícil, ¿no? O sea, es como el nicho dentro del nicho, ¿no? Y dentro de ese cómic en euskera, pues las mujeres éramos casi inexistentes, ¿no? Había muy poco, pues en revistas como Xaviró y todo esto, ¿no? Pues antes, al principio, casi no había, ¿no? Poco a poco cada vez hay más mujeres, y muchas de nosotras que tenemos formas de expresarnos muy diferentes de lo que, ¿no? De lo que se veía, por ejemplo, en Xaviró, pues decidimos crear un colectivo un poco para visibilizar el curro de mucha gente que está muy guay y que no tenía como su espacio, digamos, ¿no? Y eso, pues nos empezamos a juntar pocos y cada una decía, pues yo conozco a no sé quién que hace esto, yo no conozco a no sé quién. Y así empezamos a crear los libros. Esta es la 3ª edición y va a ser la última. Va a ser la última. Sí. Buena. Bueno, hay autoras emergentes y autoras que, a pesar de tener una trayectoria ya amplia, pues se han enganchado como Higinia al mundo del cómic y no lo sueltan. Vamos, empezó con La Palabra, que empieza, bueno, Todas Nosotras, La Palabra, que empieza por ahora está haciendo en Angulema una historia sobre su madre, las últimas palabras de su madre, creo que se llama, algo así. Y también se anima a jugar, ¿no? Sale al ruedo, y el fanzine da la sensación
que frente a toda esta sensación de hay que buscarse la vida, de repente es un campo fértil en el que poder experimentar y hacer cosas que... Sí, eso es lo bonito que tiene también Tupus, ¿no? El colectivo o el proyecto. Bueno, hay gente que ha trabajado el cómic, ¿no? Y se les, como dices tú, Higinia o Ashpi o Yosune, Maito Curruchaga también, Arrate no estaba, Arrate también estaba en el primer, no, en este también, sí, es verdad, ha vuelto. O sea, que hay gente que tenía ya una trayectoria en el cómic, pero luego también pensábamos en, oye, pues igual es interesante decirle a tal ilustradora a ver si se anima, ¿no?, a probar con el cómic. Y mucha gente pues lo tomaba como una experimentación, ¿no? Venga, pues como son cómics cortitos, al final son cómics pues de 4 a 8 páginas normalmente, y entonces la gente se animaba y pues salen cosas como súper interesantes. También es verdad que es como súper abierto porque ponemos temas, pero son temas como muy amplios que se pueden interpretar de maneras diferentes, entonces pues la gente lo toma un poco por su lado y pues eso, van saliendo ahí cosas. Sí, bueno, junto con Maite hacéis también. En este caso, si tenéis algún tipo de ayuda de Diputación de Guipúzcoa, ¿puede ser? No, es del gobierno vasco, pero es de publicaciones, o sea, es para la imprenta, vamos. Ajá. Ayuda para pagar la imprenta. Bueno, pues está muy bien. Pero bueno, que no es eso, que es se puede algo leer, así. que se puede leer. Sí. Bueno, como a mí me gustan los fanzines, es un secreto, pero me gustan bastante los fanzines. He traído, mientras buscaba los libros, de Amaya Arrázola, que me hace mucha gracia, que de repente dices tú, bueno, pues no tiene nada que ver con nada, pero bueno, lo traigo, lo enseño, y luego diréis qué bonito, y os diré que es mío. Pero bueno. Vamos a ver también un poco, bueno, antes de cerrar un poco el cómic Euskaldun, también hay que decir que igual con las ayudas también ha pegado un resurgimiento importante. La presencia de Asia Viró y autores concienciados, al final hay si queréis trastear, hay una cosa que se llama Comiquipedia, que data todas las cosas que se sacan en euskera. Y en 10 años, hace 10 años se sacaban 6 libros al año y ahora ya están en casi 70. O sea, que realmente no digo que se vendan todos, no digo que sea todo maná del cielo, pero vamos, que también sé esto. Aquí tenemos el fabuloso Slack. Y vamos con... También yo creo que es curioso ver el panorama vasco, cómo se ve, pero desde fuera. Y vamos a ver qué nos cuenta el gran Alfonso Zapico. Soy Alfonso Zapico y, bueno, me cuelo aquí un poco de polizón, porque yo no soy vasco, pero ya que estamos hablando del cómic vasco, pues yo sí que tengo mi propia experiencia en relación desde aquí, desde Angulén, por ejemplo, aquí han llegado un montón de dibujantes vascos, y como autor asturiano, pues sí que nos reflejamos un poco en Asturias, en lo que se está haciendo en Euskadi. Lo que nos gustaría es tener pues esa especie de red que habéis creado los dibujantes vascos, porque sois muchos, muy talentosos, haciendo un montón de cosas diferentes, pero todos conectados. Y bueno, lo que nos gustaría también tener es algo parecido, que se está poniendo en marcha en Asturias ahora, algo parecido al Euskal Irudigileak, que es una cosa fantástica, porque es un poco el motor de la ilustración y el cómic en el País Vasco, para crear sinergias, para juntar autores. Y quizá lo que también me conecta con el cómic vasco de alguna manera, aparte de que algún cómic he dibujado cuyos protagonistas eran vascos, pues es el publicar los libros con Astiberri, que nació en el País Vasco, y esta institución, que es quizá la institución más longeva que hay en Euskadi en cuanto a cómic, que es la librería Joker, que cumple ahora 30 años, que veremos cómo cumple muchos más. Y Joker, es verdad que Joker Bilbao pues ha sido un poco ahí he encontrado yo los libros, ahí hice las primeras firmas, también las primeras exposiciones de los cómics que yo iba publicando, y bueno, en estos libreros y en este pequeño universo del cómic que luego se ha ido agrandando, y cuyo epicentro era esta librería que primero estaba en el Alameda Urquijo y que ahora está en la calle Euskalduna. Bueno, y antes creo que estaba más lejos todavía, pero yo ni la conocí. Y pues
pues esto también forma parte de la discusión sobre el cómic en Euskadi. Así que desde aquí un saludo a todo el mundo, a la librería Joker, a los autores vascos y un abrazo muy grande. Para que veáis lo precario de este medio, que no tiene ni un trípode. Autores de éxito de Mozambique. Premio nacional. Autor además de Los puentes de Moscú, una historia de Fermín Muguruza y Eduardo Medina, y que, bueno, Muguruza se metió en el mundo del cómic en los años 80. Había como una mezcla entre fanzines, cómics, movimientos, que iba todo de la mano. Eso luego nos hemos vuelto pues muy serios y de repente Muguruza, creo que comentaba en la presentación de Los puentes de Moscú, que volvió al cómic con arrugas, precisamente, que su madre tenía Alzheimer y descubrió la capacidad del medio para comunicar. Luego ha hecho todo Black is Belcha. En principio era la posibilidad de vender la película haciendo el story y bueno, sigue haciendo conexiones, cómic, música, ilustración, escritores. Da la sensación que lo transversal al final es el futuro del medio. O sea, sobre todo cuando era chaval lo veías todo como compartimentos muy estancos, ¿no? Nosotros vamos aquí, estos van aquí, y ahora es cada vez un mundo más permeable, si nos dejan. Sí, como que se va juntando todo, ¿no? Pero igual también es pues porque al final el cómic por sí mismo, como no te da tanto, ¿no? Pues tienes que ir buscando otras maneras como moverlo, no sé. Total, vamos, eso... Es que es así. Ya no. Sí. Bueno, y Fermín, que es un salsero y que yo creo que le da todo, vamos, sí, ¿no? O sea, yo creo que más Fermín, que tiene esas inquietudes, sí. toca todos los palos y todo le interesa, entonces como le gusta salir de su zona de confort, eso es. ha creado todo un mundo en torno a su idea. Bueno, que también es positivo que haya elementos tractores que de repente visibilicen un medio que a otro público, ¿no? Diferente. Sí. Oye, perdón, pero esta edición es guapísima, ¿eh? Ya. Es que pagaban el papel. Y lo mejor era que de toda la lista de las becas era el que menos pasta recibió. O sea, sí, está hecho con gusto. Guapa. Pero claro. Chema, no sé si tenías alguna pregunta. El papel Yo quiero uno, ¿eh? Una pregunta, público presente, es amable señor. De Fermín, un poco, y la precariedad y todo eso. Ahí se ve claramente que Fermín es una máquina tirando adelante proyectos. Y a mí lo que me sorprende es que tenga que venir alguien de fuera a hacer cosas cuando hay un montón de editoriales que esa es su función. Tener visión de futuro y tirar adelante arriesgando algo. Entonces te quiere decir que si Fermín lo puede hacer también otra gente. No se necesitaría exclusivamente que se pueda editar con premios del gobierno vasco. O sea, eso creo que es algo... Bueno, yo creo que tampoco es exclusivamente las becas. Yo creo que se ha trabajado mucho, editoriales como Astiberri y Harriet. Volvía de los 80. Harriet dejó los cómics cuando los 90, y cuando le fueron a dar un premio en Getshot redescubrió el medio y primero recuperó las obras que había hecho en los 80 y luego volvió a hacer, se puso como editor y como guionista de nuevo, porque de repente vio que no estaba seco ese espacio. Y yo creo que Fermín es una persona que sabe entender el escenario más que impulsor, y que creo que se han dado unas circunstancias en el que cuando sale él el mercado era propicio para que sucediese todo, vamos. Pero no solo son las ayudas. Se hace como el universo para que eso confluya. Sí. Bueno, entiendo que mucha gente trabajando mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pero él tiene una motivación de la leche por todo lo que hace. Eso es. O sea, entusiasmo a full. Y tiene conexiones y tiene recursos. Y es ya muy conocido. O sea, también, claro. Arrastra también inversores. Su propia persona, ¿no? Su propia figura también lo arrastra. Sí. Ya te digo yo que si yo busco inversores, no... Eso tendría que ser una editorial, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí hay una editorial, por ejemplo, Astiberri, que apuesta, creo que dentro de las editoriales
editoriales a nivel estatal por publicar autores de aquí quiero decir su primera obra, que no traducciones, ¿no? Que esto es lo que hacen muchas editoriales también, que es traer obra de otros y traducirla. Pues bueno, pues eso es que también ahí, no sé, ahí tendría que haber aquí un editor, una editora contándonos su parte, porque en realidad aquí no nosotros exacto, no, o sea, no yo creo que a nadie, no. Yo creo que es un momento dulce, o sea, sí, yo creo que hay para los lectores y lectoras sobre todo, pero también hoy, por ejemplo, me decían yo suelo colaborar con Vicente Moguel, una biblioteca de Durango, les han dado el María Moliner, el premio, que debe ser muy importante, yo no lo sé, pero debe ser muy importante. Tú ves que en las bibliotecas hay una red también que antes no existía, o sea, que mueven un montón de actividades, ven el cómic como algo que pueden llegar a otro público, que pueden, o sea, lo comentaban desde Osune, la Lóndiga Azcuna cuando empezó sobre todo hizo una apuesta muy importante por el cómic, que yo creo que también han medio recuperado con las residencias de Angoulême y demás, que yo creo que hace que cada uno ponga su granito de arena, ¿no? Para que este mundo pues sea más accesible. Se ha mirado como lo ve con Zapico, que es lo importante, que te miren con envidia, como cuando vas de vacaciones y mandas las fotos y dices, mira, ¿qué quieres estar, no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, en Donosti también el Koldo Michelena abrió el Komikigune y la biblioteca tenía una zona de cómic bastante amplia y bastante Joy Tabacalera tiene también, ¿no? Tabacalera tiene incluso fanzines tiene de Tabacalera. Sí, señor, sí. Sí. Y en Gasteiz está Sancho el Sabio haciendo patrimonio, está el Temeo, o sea, de repente hay un montón de gente que ya el Temeo tiene más años que la tos y ahí siguen, ¿no? 35, así, creo que son del 87, o sea, 2024 menos 1987 son los que tienen. Si supiésemos hacer números, pues no estaríamos aquí. Sí. Entonces yo creo que es un buen momento. ¿Alguna preguntilla por ahí? Yo la verdad que bueno, que se te pasa el tiempo volando, vamos. Yo luego os hago otra pregunta. Sí. Adelante. Al comentario que habéis hecho vosotras dos, principalmente de que os ha costado mucho llegar al mundo del cómic, ¿no? Entonces, la pregunta es si creéis que es una forma natural desde que acabas la facultad y llegas al cómic, necesitas un proceso de maduración, una experiencia, una travesía, o es algo coyuntural porque no hay otras oportunidades para los que salen para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? A ver, en mi caso, bueno, yo no sé qué es natural o no, pero bueno, creo que es un recorrido muy personal, ¿no? El que cada uno hace, que cada uno y cada una hace, y en mi caso, pues no sé si me costó mucho, ¿no? Es que no sé cómo responder a esto. Quizás lo que quiero decir es que hay gente que sabe lo que quiere desde pequeño y entonces va a tiro fijo, a veces lo consigue, a veces no. Hay quien no sabe y divaga y hay gente que, no sé, hay no sé, ¿no? Como personas, posibilidades. Bueno, sobre todo era si hay mucha gente que se está quedando por el camino porque no llega. Bueno, por supuesto, que mucha gente se está quedando con el camino. O sea, pero vamos, eso no Tiene que pasar en todos los órdenes de la vida. Sí, yo creo que sí, vamos. A ver, para mí la verdad, yo desde pequeña sabía que quería dibujar. De hecho, hice bachillerato artístico y luego fui a Bellas Artes porque no sabía, o sea, era como lo siguiente, tenía que ser la universidad y entonces fue Bellas Artes. Y ahí fue cuando dejé de dibujar. En Bellas Artes, para mí, fue ir para atrás. Pero es curioso porque a mí me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? A mí me es que pasó hay gente que le pasó eso. Yo en Bellas Artes hice audiovisuales y fotografía. Yo también. Él leyó a las dos. Sí.
Y se Algo conocieron en la ahí. cafetería, creo. De hecho, mira, ahora que lo dices, es que cuando yo estudié no había ilustración, Claro, es que ahora a mí me hay. pasaba eso, claro. Y de hecho también como que se consideraba que dibujar o ilustrar pues Claro, no era era de primera orden y entonces... A mí no se me quitaron las ganas de dibujar porque no fui. Es que yo creo que teníamos que haber hecho eso. No pero- ir, ¿no? Ya. Bueno, pero yo repetiría, de todos modos, porque aprendí otras cosas con la Ya. gente. O sea, creo que yo me eso lo da pasé mucha guay, envidia, pero- da mucha envidia porque ahora ves que hay un montón de formación Claro. y becas y cursos Sí, y sí. un montón de escuelas. Pero que Sí. antes pues no había. O sea, No, yo Claro, de eso hecho en mi caso fue a partir del 2010 que empecé a encontrar también talleres y cursos extra, ¿no? O sea, oficiales, digamos, y cada vez hay más. Sí, sí. Eso es suerte. Bueno, Pero hay que no sé si intentarlo, hemos ¿no? respondido Hay a que tu intentarlo. pregunta, Bueno, pero es vamos. un poco para inventar el asunto. Por preguntar, que tampoco es que me interese. Yo soy un interesado, que tengo dos hijos que están en Bellas Artes. Ay, ay. Ah, Pero no ¿qué están tal? aquí, ¿Qué no tal? están aquí. ¿Quieres que hagan cómic, no? ¿Quieres que hagan cómic? Aquí se Pero aprende. ellos no. Uno lo tiene bastante claro que lo va a intentar desde hace muchos años, ¿eh? Ya. Y ahora está en Joso, en Barcelona. Ah, joder. Pero pues te sí, quiero está. decir que yo, por ejemplo, en dibujar sin parar, o sea, yo... Dibuja todo el rato, Dibuja dices. todo el rato. Sí. Que no paran, que no paran, pero... Le conozco a Cantero Ajá. hace mucho tiempo David. y a través de él me llegaban vuestras quedadas, ¿no? Y yo siempre les mandaba cuando eran pequeños, joder, pues tal, y puto, claro. El viejo pesado, ¿no? Bueno, pues Y que- desde luego, a mis hijos desde luego no les vamos, no han ido, no sé si porque yo, dice, lo que me diga mi padre es lo contrario que tengo que hacer, o si porque verdaderamente pues no, o sea, no, es que no sabes muy bien, ¿no? Me pasa un poco lo mismo que Alex, ¿no? Que ahora dices, los críos, por dónde van, pues no sabes muy bien sí, cómo conectar, ¿no? Bueno, al final cada uno va como haciendo su camino y no, o sea, Las cosas llegarán. vas descubriendo cosas y unos tiran por aquí, otros tiran por allá. No sé. Menos mal, sí. Claro, Sí. nosotros llegamos al cómic tarde, pero llegamos, pues bueno, no sé, podíamos no haber llegado, ¿no? Sí. Además tú tienes unas expectativas y luego la vida te pone en situación. Otras, ¿no? exacto. O sea, que realmente... A Van Gogh creo que pasa lo mismo, ¿no? ¿A quién? A Van Gogh. Eso dicen. Sí. Bueno, Me perdí la oreja. Pues alguna preguntilla más, porque la verdad que podríamos estar horas y horas, de verdad además. O sea, pero no sé si tenéis alguna, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias Gracias a por todas, venir. gracias a Yosune, fuerte aplauso para Alex, fuerte aplauso para Paula. Muchas gracias a la librería Jonker por invitarnos y bueno, por los próximos 30 años. eso es. Ahí, ahí.